Si gustas. Listo. Listo. Ahí está Alejandra, ya estás por aquí. Pues listo, doctor Aldo, a la hora que guste. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estaba tratando de esperar a ver si había alguien más, pues somos un poco más de participantes, pero si gustan, comenzamos con la participación. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Share Screen. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Listo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Aldo. Sí, Muchas todo bien. gracias. Muy bien. Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión de difusión, eh, bueno, la difusión, nuestro mini simposio sobre difusión superficial, estudio teórico y numérico dentro del MEXIAM 2021. Como les comentamos en los distintos correos, la idea de este mini simposio pues era hacer un acercamiento entre personas que hemos hecho cuestiones relacionadas con la difusión superficial desde un punto de vista macroscópico, ya sea desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la geometría diferencial, y eh, aproximarlo con otras técnicas relacionadas con simulaciones, particularmente con técnicas de elemento finito en el cual hay expertos en esta sala. Entonces, propiamente esta plática es un intento de, básicamente, de presentarnos, de hablar de las distintas cosas que hemos estudiado nosotros para poder establecer pues, una relación un poco más cercana y algunos vínculos de colaboración, ¿no? Esa es la idea fundamental de esta charla. Entonces, eh, todo esto surgió, al menos de mi parte, hace un par de años, cuando
tratando de estudiar la catálisis heterogénea en medios porosos, empecé a estudiar la difusión superficial y curiosamente me di cuenta que varios de los resultados importantes que yo necesitaba para desarrollar la teoría estaban relacionados o estaban hechos por colaboradores mexicanos. Eso me dio bastante gusto. Había algunos desarrollos del profesor Pavel, algunos desarrollos del profesor Guillermo y también algunos desarrollos de Asaeli con respecto a las técnicas numéricas. Entonces, se me hizo muy apropiado tratar de que podamos desarrollar una especie de panorama juntos. Entonces, esta charla, más que hablar de los resultados propios de lo que he hecho yo o de lo que hemos estado trabajando o de mis intereses, es una charla un poco motivacional, un poco de hacer un acercamiento entre todos estos temas. Por supuesto, un acercamiento burdo, muy breve, dada la limitación de tiempo que tenemos en este espacio. Pero esa es la idea fundamental. Entonces, voy a comenzar un poco hablando de qué es la difusión superficial. La difusión superficial propiamente es el proceso en el cual átomos o moléculas se mueven sobre una superficie de un sólido. Entonces, propiamente está dado por los saltos entre sitios adyacentes de átomos absorbidos. La palabra clave cuando hablamos de difusión superficial es que está relacionada con un proceso de absorción. Entonces, este proceso es bastante importante porque de alguna manera sabemos experimentalmente que produce un movimiento bastante importante de partículas, que es muchas veces no registrado o no se puede dar cuenta de él a través únicamente de poner en un material poroso la difusión de Bulk. Otro de los conceptos de los que voy a estar hablando, porque es un concepto clave para el desarrollo de lo que estamos haciendo, es el desplazamiento cuadrático medio o MCD. Básicamente es una medida de cuánto se desplaza, en el caso de que estemos hablando de una teoría microscópica, cuánto se desplaza la partícula desde su posición inicial conforme avanza el tiempo, dado que esto está dado por movimientos aleatorios entre distintas regiones de la superficie. Una manera de medir qué tanto se desplazó una partícula desde que inició hasta cierto o determinado tiempo está medido por esta cantidad que se llama MCD o desplazamiento cuadrático medio. Nosotros sabemos desde la física que si nosotros tuviéramos una superficie plana, infinita, la manera en que crece con el tiempo este desplazamiento cuadrático medio, pues es proporcional al tiempo, con una medida proporcionalidad que está dada por un coeficiente que es crucial y que va a ser la parte central de esta y probablemente de muchas pláticas, que es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión mide la diferencia entre distintos materiales y entre distintos tipos de átomos, cómo se desplazan en las distintas superficies. Evidentemente depende tanto de la partícula que se está desplazando como de las superficies. Y aquí viene primeramente, la primera distinción que quiero hacer y que nos pone todos hablando en la misma sintonía. Aquí podemos hablar del MCD de dos maneras. Por ejemplo, de la manera en que nos va a hablar Iván Santamaría, en el cual realizamos simulaciones de movimiento browniano o de Langevin o de dinámica molecular. Entonces tenemos partículas, podemos rastrar, podemos traquear todas las partículas en su posición en tiempo. Y entonces, con base en ello, podemos medir el MCD únicamente a través de estos desplazamientos de la posición inicial, X y 0, respecto a su desplazamiento en cada brinco. Entonces yo tengo n brincos, mido el cuadrado del desplazamiento en cada brinco y simplemente desde el punto de vista molecular, el MCD mide cuánto se desplazó la partícula desde su posición inicial. Parte de lo que hemos trabajado, casi todos nosotros, no está relacionado con teorías moleculares. Lo que vamos a ver son teorías, digamos, de campo medio, en el que no estamos rastreando propiamente una sola partícula, sino que estamos rastreando un conjunto o un ensamble de partículas. Un conjunto tal o un número tal que nos permite hablar de otra cantidad bastante importante que se llama
concentración y que en esta presentación estaremos representando por la letra phi. Entonces, cuando yo no puedo seguir, piensen ustedes en un experimento un poco más macroscópico, como en un reactor químico, entonces yo no puedo rastrear la partícula propiamente, rastreo un conjunto de partículas y aún así la concentración me permite hablar de un desplazamiento cuadrático medio como el segundo momento de promedio de la concentración. Entonces, en este caso, yo tendría esta cantidad definida de tal manera. En este caso, la promediación es sobre todo el área disponible para las moléculas de que se mueven. Entonces, desde el punto de vista físico, depende la difusión superficial, como ustedes se puedan imaginar, del tipo de sólido, del tipo de absorción, del tipo de relación entre el absorbente y el absorbido, y depende de otras cantidades importantes como la temperatura. Usualmente hay una relación entre la temperatura del medio y la rapidez con que se difunden partículas, y otra cantidad importante que es la cobertura. Entre más átomos haya sobre la superficie, pues fíjense que la posibilidad de brincar entre sitios adyacentes pues también se ve modificada. Entonces, desde el punto de vista físico, formalmente la difusión superficial o el coeficiente de difusión superficial depende de esas cantidades. Pero básicamente lo que vamos a hacer en esta charla es estudiar aspectos que tienen que ver más con el punto de vista formal. Hoy sabemos que la manera en que se desplazan las partículas también está relacionada con la curvatura o con la forma de la superficie con la que estamos tratando. Quiere decir que no va a ser lo mismo estudiar la difusión superficial en un plano, un rectángulo plano, que en una variedad curva, en una superficie que sea curva. Y todo lo que estamos tratando de plantear en este mini simposio van a ver ustedes que está relacionado con cómo estudiar qué pasa con superficies curvas. Ese es, digamos, el objetivo de muchas de estas charlas. ¿Por qué es importante esto? Porque vale la pena dedicarle bastante tiempo a esta parte. Hay un montón de aplicaciones que tienen que ver con la difusión superficial. Yo, pues, la presentación original tenía alrededor de 9 o 12 aplicaciones. En esta quiero señalar básicamente solamente 3, solamente como motivación. La primera tiene que ver con la eficiencia en supercapacitores. Si nosotros logramos que ciertas partículas, ciertos iones se desplacen de manera más rápida sobre una superficie, eso puede mejorar la eficiencia de alguna batería o algún material parecido. La segunda aplicación, por ejemplo, la que está en este artículo que está hasta la derecha, pues tiene que ver con el hecho que les mencionaba hace rato. En los experimentos que realizan los químicos en reactores gigantes, hay una contribución que no saben de dónde viene. No es difusión de bulk, es mucho más rápida que la difusión de bulk, entonces usualmente se le atribuye a la difusión superficial, pero dado que no tenemos muchas herramientas hasta ahora para cuantificar la difusión superficial, esta contribución que viene de esta parte aún hace falta darle un sentido o una forma matemática. Y una de las más interesantes ahora que estamos pensando en la realización de proyectos tiene que ver con el movimiento, la aplicación que tengo aquí a la izquierda, con el movimiento de ciertos neurotransmisores sobre la superficie del cerebro. Se sabe que dependiendo de la movilidad que tengan ciertos transmisores, puede ser la rapidez o la lentitud de aprendizaje de ciertas cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, este tema de estudiar qué pasa con la irregularidad geométrica de una superficie en el caso de difusión es un asunto bastante importante. Entonces, yo creo que con esto queda claro los objetivos y la motivación del mini simposio. Queremos saber cómo afecta la forma del medio donde se está moviendo la partícula sobre la superficie, cómo afecta su desplazamiento cuadrático medio. Ese es básicamente el objetivo. Esto lo haremos no de distintas formas, hablaremos de algunas teorías moleculares, pero primariamente hablaremos de teorías macroscópicas donde la ecuación central es la ecuación de difusión. En esta ecuación de difusión, el operador de Laplace-Beltrami es aquel que nos da la información geométrica del asunto. Entonces, de eso les voy a hablar un poco. Cabe aclarar que durante toda esta charla yo solo voy a hablar de algunos resultados, es una charla bastante breve, de algunos resultados muy generales y ya cada uno de los exponentes irá dando el sentido
o el detalle de cada una de estas teorías. A mí únicamente quería dar una presentación de qué es lo que se ha hecho, por supuesto, y ustedes podrán consultar más detalles con cada uno de los expertos que afortunadamente tenemos el honor de tener aquí. Lo primero, tenemos una superficie como algunas de estos tipos. A mí me interesan mucho estas superficies porque, bueno, este tipo de cosas están relacionadas con partículas catalíticas y este tipo de cosas está relacionado con medios porosos generales. Por eso es que estoy poniendo estos ejemplos, pero en general podemos hablar de curvas o variedades mucho más generales. Entonces, lo primero es que voy a tener una parametrización de esa superficie, una parametrización en una manera más sencilla puedo escribir de esta manera. El asunto central de esta forma geométrica sobre la que voy a definir el operador de difusión es el tensor métrico, que es el que da sentido a las distintas distancias que se ven en cada magnitud. En este caso, el tensor métrico lo vamos a denotar por G y está relacionada por los vectores tangenciales en cada dirección. Aquí tenemos un vector tangencial, por ejemplo, en la dirección polar y un vector tangencial en la dirección azimutal. Entonces, esos dos vectores me dan lugar, su producto vectorial está relacionado con el tensor métrico. Entonces, la primera manera, la manera al menos la que se me hizo más intuitiva para plantear la ecuación de difusión, que es el centro de todo lo que estamos haciendo, es a través de las dos leyes de conservación, las leyes de Fick. Este razonamiento está en un artículo de Plaza y colaboradores del 2004. Entonces, en este artículo se plantea básicamente que una ecuación de conservación de la materia, es el cambio de la concentración de partículas en el tiempo, integrado sobre todo el dominio, pues debe ser igual al flujo de partículas en un pequeño parche. Entonces, si yo tengo este parche, yo puedo plantear simplemente que la cantidad la forma en que se incrementa o decrementa la concentración, pues tiene que ver con la cantidad de partículas que entran o salen por la superficie. Entonces, la forma de esta ecuación está relacionada justamente con el hecho de que se da sobre esta superficie. Si uno lleva a cabo esas operaciones y postula que el flujo sobre una superficie está dado por básicamente la primera ley de Fick, entonces uno puede llegar sin ningún problema a la ecuación de difusión que está planteada en la ecuación 5. Muy importante en esta ecuación, el operador de difusión, bueno, el operador laplaciano que aparece aquí, es el operador de Laplace-Beltrami, que está relacionado con el tensor métrico, la norma del tensor métrico que está puesta aquí, y con las componentes del tensor métrico que están dadas en esta parte. Entonces, en el caso en que yo tenga coordenadas cartesianas, esta ecuación se reduce a la bien conocida ecuación de difusión que nosotros estudiamos en la escuela, pero de manera central, muchos de los resultados se basan en la forma de este operador. El coeficiente de proporcionalidad, y esto es lo importante de esta forma de derivarlo, es que el coeficiente de difusión ds, voy a estar hablando de muchos coeficientes de difusión, el coeficiente de difusión más importante está relacionada con esta ley de Fick, es una ley local de difusión. Entonces, esto es básicamente lo que uno podría esperar de algunas simulaciones. Me voy a ir un poquito más rápido para, para alcanzar a cubrir todo. Entonces, en este caso, si uno logra resolver esta ecuación con las condiciones de frontera apropiadas, uno puede encontrar el desplazamiento cuadrático medio a través de las relaciones que hemos definido antes. Es de esperar que para tiempos cortos, dado que no veo una curvatura muy grande localmente, el desplazamiento cuadrático medio pues crezca con el tiempo, de la misma manera como lo hace en una superficie plana. Es la razón de esto, es que básicamente muy cerca del tiempo original no se vea, la superficie se ve casi como un plano. Para tiempos muy grandes, si yo tengo una superficie cerrada, un dominio finito, pues es de esperar que el desplazamiento cuadrático pues sea una cantidad finita. Habría que determinar cuál es para cada superficie, pero dado que las partículas no se pueden salir si están sobre la misma superficie, es de esperar que el desplazamiento cuadrático medio sea constante. Entonces, algo bien importante que hay que determinar es que dependiendo del tipo de desplazamiento que yo estoy midiendo, es el MCD que yo voy a registrar. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo que les estoy poniendo.
Uno puede pensar en el desplazamiento más elemental, en el desplazamiento geodésico, aquel que se da sobre la superficie de la esfera. Entonces, en ese caso, el MCD que yo voy a registrar puede darse a través de esta curva. También puede pasar que mi técnica experimental no me permita registrar esto sobre la superficie, únicamente me permite registrar qué pasa con su posición inicial y final. Entonces, en este caso tenemos un desplazamiento euclidiano y en este caso una curva del MCD se vería más o menos de esta manera. Y lo que pasa más comúnmente con las técnicas experimentales es que no conocemos, solo podemos ver a través de un microscopio la superficie por arriba. Entonces no tenemos una manera clara de seguir sus trayectorias en las 3 dimensiones. Entonces solo vemos la proyección en el plano del microscopio. Entonces, en este caso, la forma del desplazamiento cuadrático medio como función del tiempo tiene una forma un poco distinta. Entonces, hay muy pocos resultados en este sentido. Un caso prototípico es en el de la esfera, donde si yo sitúo a todas las partículas en un punto, que es algo dado por esta manera, pues yo puedo encontrar dos resultados bastante interesantes y que se pueden generalizar. El primero tiene que ver con qué pasa con el MCD en tiempos largos. Ya habíamos comentado, dado que esto es un dominio finito, las partículas no se pueden seguir, entonces el límite de tiempo infinito del MCD pues es una cantidad bien determinada, es un número relacionado con el radio de la esfera. Y un resultado aún más impresionante es uno deducido por Castro y colaboradores que tiene que ver con qué pasaría con el MCD a tiempos cortos. Este es un resultado bastante interesante en el que, usando un método de recurrencia de operadores, postulan que el desplazamiento cuadrático medio, medido en este caso por c cuadrado de t, se puede desarrollar como una serie de Taylor. Entonces yo puedo encontrar cada uno de los coeficientes de esta serie de Taylor desarrollando a cabo un método de recurrencia. En este caso, no hay muchos detalles para explicarlo, pero se puede comprobar que efectivamente el desplazamiento cuadrático a tiempos pequeños, que es esto que entra aquí, pues crece como 4 veces el coeficiente de difusión, como era de esperarse. Y en este sentido surge la pregunta con la que surgió este seminario que tiene que ver, ¿se puede probar este tipo de resultados? Es decir, en este caso tenemos cómo crece, cómo evoluciona el desplazamiento cuadrático medio para tiempos muy cortos con función de la curvatura gaussiana K. Una de las preguntas que a mí me surgió y es parte de lo que queremos resolver en este proyecto es, ¿se podrá corroborar esto numéricamente? ¿Podremos plantear un experimento en el que efectivamente seamos capaces de registrar la curvatura en el MCD? Esto es bien importante porque, como les dije al principio, el MCD el coeficiente de difusión también está relacionado con la cobertura y con la temperatura. Entonces, este tipo de experimentos nos permitirían tratar de determinar cuáles son los efectos de una y otro factor. Entonces, el segundo de los temas que voy a hablar ya muy brevemente, porque se me está yendo el tiempo, tiene que ver con un problema bastante común que aparece, por ejemplo, en la superficie de algunas membranas o de algunas, bueno, o de las células, que tiene que ver con el confinamiento. De manera muy común, la difusión no se da sobre una superficie, por ejemplo, de una esfera o de un cilindro completo, sino se da únicamente en pequeños dominios, en pequeños lugares llamados parches sobre una superficie. Esto produce efectos, ¿no? Un corralito como este. La partícula está confinada a moverse únicamente sobre estos parches. Aquí tenemos algunas simulaciones en las cuales, propiamente sobre la superficie de una célula, se ve claramente que las partículas no tienen un movimiento libre sobre toda la superficie, sino que únicamente están difundiéndose sobre regiones específicas sobre una membrana celular. Y aquí está la región, por ejemplo, en la que están difundiéndose. Entonces, para estudiar este tipo de efectos, por ejemplo, el profesor Inti nos va a hablar de la teoría de Fick-Jacobs, que es una manera de integrar los efectos de un confinamiento geométrico sobre alguna superficie. La teoría original es para una superficie plana en la cual tenemos una especie de parche, así le voy a llamar, corral o parche, en el cual sobre las partículas se mueven. Aquí tenemos la superficie completa, pero vamos a suponer que las partículas únicamente se pueden mover
sobre esta superficie. ¿Cómo se ve afectada la ecuación? Bueno, el resultado es que la manera de cuantificar esto es a través de una nueva ecuación de difusión que se deduce a partir de Laplace-Beltrami, que se llama la ecuación de Fick-Jacobs. Lo más importante de esta teoría es que nos permite cuantificar la reducción del coeficiente de difusión debido justamente a los parches que están aquí. Entonces, esa ecuación de Laplace-Beltrami que les presenté al inicio, a la hora de hacer un promedio sobre la dirección más larga de este parchecito, pues se convierte en una ecuación que tiene esta forma que está aquí. Como les digo, aparece un nuevo coeficiente de difusión que depende localmente de la forma de este parche. Si yo tengo un parche sobre la superficie que tiene cierta forma, que se puede describir hasta a través de una cierta función, este coeficiente de difusión cuantifica cómo se va a disminuir el coeficiente de difusión. Y aquí tenemos un ejemplo de dos tipos de parchecitos sobre una esfera. En este ejemplo, vemos que el coeficiente de difusión se ve reducido por dos factores. ¿Por qué tan sinuoso sea el camino, medido por esta función y qué tan constricto sean las trayectorias? Entonces, este tipo de eventos provocan una disminución del coeficiente de difusión. Me voy a extender un poquito más. Estamos planteando que la ecuación, la presentación de Alejandra va a ser un poco más breve. Entonces, me voy a extender un poquito más de lo que teníamos planeado justamente para poder alcanzar a presentarlos y hacer estos resultados más factibles. Esto se puede relacionar evidentemente con cosas que sean más fácil de medir o de detectar macroscópicamente. Es decir, yo puedo hablar, si yo no tengo, se me olvidó decirles en una de las láminas, usualmente los reactores son cosas gigantes, de cientos de metros de largo, en los cuales uno pone una sustancia y obtiene otra sustancia en un reactor catalítico. Entonces, dado que yo no puedo hacer este desarrollo de poner exactamente la trayectoria que va a seguir cada una de las partículas sobre la superficie en todo este reactor, muchas veces desde el punto de vista muy macroscópico, punto de vista de reactores muy grandes, es preferible hablar de factores fácilmente medibles y fácilmente identificables que me permitan determinar qué tan rápido se va a hacer la conversión o qué tan rápido se va a difundir. Entonces, este tipo de factores se pueden o se han medido desde el punto de vista industrial a través del factor de porosidad, que me dice cuál es el espacio disponible para la difusión, en este caso de bulk, qué tan tortuoso es el camino que siguen las partículas, con un coeficiente tau, y qué tan constricto, qué tantos cuellos de botella hay en el camino. Entonces, uno puede tratar de establecer este tipo de factores para exactamente lo mismo, así como lo tenemos aquí para la difusión de bulk, uno puede tratar de establecerlo también para la difusión superficial. Y ese es parte del trabajo que estamos tratando de desarrollar con el profesor Guillermo, con Azaeli y con Héctor Juárez, ¿no? Entonces, finalmente, ya para terminar este tipo de teorías y darles así como un contexto general de lo que se ha hecho, es bien importante notar un hecho que no podemos negar. Experimentalmente es difícil rastrear las trayectorias y tratar de hacer un seguimiento geodésico de las partículas, incluso euclidiano, ¿no? Si tenemos experimentos en fluorescencia, cosas así, únicamente lo que uno registra es lo que se ve en el plano del microscopio. Entonces, eh, una manera de cuantificar esto es tratar de seguir este tipo de variedades y tratar de seguir no el movimiento que se da sobre la superficie. Piensen ustedes que aquí tienen ustedes una superficie sobre la cual se da cierta difusión. Lo que yo puedo tratar de seguir a través de este tipo de representaciones es el movimiento proyectado. Es decir, yo solo puedo ver el plano del microscopio, entonces puedo tratar de relacionar lo que pasa aquí con lo que pasa acá. Entonces, una representación eh, muy utilizada para hacer este tipo de cambios es esta representación de acá. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de cuantificar qué tanto se va a ver disminuido, no por un efecto de difusión superficial, sino por un efecto de representación, qué tanto se reduce el coeficiente de difusión que yo voy a registrar, que está registrado por esto, con respecto al coeficiente de difusión superficial que yo tendría si pudiera registrar las cosas sobre la superficie. Entonces, existe una teoría de Vida-Gustafsson en la cual nos da esta reducción con base
en la reducción de las trayectorias. Si yo cuantifico cuánto se reduce esto por el efecto geométrico, yo puedo ver cuánto se reduce también el coeficiente de difusión. La siguiente lámina de alguna manera resume los distintos coeficientes que acabo de presentar. Piensen ustedes en lo que yo tengo una superficie completa, por ejemplo, este chorrito que tengo acá, entonces puedo medir tanto el desplazamiento euclidiano, incluso puedo medir el desplazamiento geodésico. Yo tengo una superficie o una variedad completa donde estoy identificando ADS. También puedo medir lo que pasa únicamente sobre un parche. Si ahora tengo únicamente una pequeña región donde sí se pueden desplazar las partículas, entonces la teoría de Fick-Jacobs, desarrollada en el caso de variedades curvas por Guillermo y colaboradores, nos puede dar idea de cómo estudiar este tipo de cosas. Si yo únicamente puedo ver la proyección de lo que pasa aquí en el plano del microscopio que estoy tratando de poner aquí, yo puedo seguir el coeficiente de difusión superficial a través de una teoría de Gustafsson como la que les presenté. Y finalmente, si yo tengo un reactor muy grande en el cual no conozco en sí mismo los detalles de la trayectoria total de las partículas, es decir, no conozco la forma específica, pero tengo alguna información sobre la porosidad, que se puede hacer por otras técnicas, tengo alguna información sobre la tortuosidad que aparece en las trayectorias, yo puedo aún así dar una cuantificación de cómo se va a disminuir el coeficiente de difusión usando la teoría que hemos desarrollado nosotros, ¿no? Finalmente, únicamente me voy a saltar un poco aquí, únicamente ya para relacionar con un par de trabajos, me gustaría pues presentar este trabajo que hicimos con algunos colaboradores de la UAM, con algunos colaboradores de la Facultad de Ciencias, que tiene que ver con el hecho de qué pasa cuando hay interacciones. En este caso desarrollamos de eso nos va a hablar el profesor Iván Santamaría. Desarrollamos algunas simulaciones en el cual las partículas interactúan entre sí y fuimos capaces de observar el proceso de subdifusión. Vimos que varias de los resultados que se valen para partículas que no interactúan, como los que les he presentado antes, son válidos para tiempos largos, pero que en tiempos cortos el hecho de que las partículas estén interactuando entre sí da lugar a este tipo de curvas que son un indicativo de la subdifusión. Y finalmente, ya para acabar, me gustaría hablar del trabajo que estamos desarrollando pues, en varios frentes, que ha desarrollado ya Guillermo con Azaeli, que está relacionado con el método de elemento finito en superficies para detectar patrones de Turing, y que también en la plática que sigue Alejandra les va a contar un poco de lo que hemos hecho. ¿Qué pasa cuando metemos una reacción química? Pues vamos a ser capaces de determinar al menos las relaciones de dispersión para poder tratar de identificar cómo se dan cierto tipo de estructuras espaciales en, en, en una superficie. Todo esto son posibles aplicaciones que queremos hoy discutir con ustedes en el contexto de la difusión superficial. Entonces, como ustedes pueden ver, es un tema bastante interesante, bastante amplio, pero en el cual creo que tenemos muchas herramientas para poder hacer desarrollos importantes y espero que este mini simposio sirva en ese sentido. Entonces, voy a dejar de compartir y creo que no tenemos mucho tiempo para preguntas, pero sí me gustaría saber si hay alguna participación en este momento. Les agradezco mucho. A ver, creo que el profesor Pavel... perdón. Son aplausos, muchas gracias. Bueno, Guillermo Chacón levantó la mano. Gracias, Guillermo. ¿Tienes alguna pregunta, Guillermo? Perdón. Muy bien. Gracias por preguntar, Guillermo. Las pláticas, yo creo que yo creo que lo más conveniente para los fines de este mini simposio, Guillermo, es que directamente formulen la pregunta, ¿no? Para hacerlo más dinámico. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Eh,
Yo tenía nada más una pregunta breve Sí, claro. sobre la técnica experimental. A mí no me había quedado claro cuando lo habías platicado antes esto de que de las diferentes versiones del desplazamiento cuadrático. Ahora creo que sí, ¿no? Sobre todo el proyectado y el geodésico son muy claros, pero el otro no me queda claro, ¿no? ¿En qué circunstancias puedes medir como que atraviese la superficie el ¿Te refieres a donde caminante, está, ¿no? a donde está un rectángulo, ¿no? Donde todo está. A ver, pongo la presentación muy rápido. A ver, exactamente cuál te refieres. Ahí se ve mi presentación, Guillermo. Sí. A ver, ¿a cuál te refieres a este? No, no, esos son los coeficientes, ¿no? Pero Ah, más bien ok. la parte del camino cuadrático medio, donde tú ponías, es Este. exactamente, el que está en verde es el que no me queda claro qué circunstancia experimental puede tener eso. En el que más bien no puedes registrar la superficie, ¿no? En este caso, tú puedes registrar la partícula, pero si no tienes manera de registrar la superficie, lo único que vas a ver es la partícula en este punto y la partícula en este punto, pero tú solamente vas a poder medir esta. Digamos, es el menos común de estas circunstancias. Usualmente puedes ver la partícula y la superficie, pero si no puedes ver la superficie, tú solo la medirías la partícula aquí y la partícula acá. No sabes por dónde se fue. Ah, ok, o sea, me dirías los puntos extremos, no, no, Exactamente, no sí. el camino como tal, ya, listo. Efectivamente. Ok, Entonces, es una técnica experimental, digamos, poco efectiva, donde no ves la superficie, solamente ves a las partículas. ya, ok, Exacto. Sí, listo. gracias. Gracias. No, gracias a ti, Guillermo. Ay, esta cosa. Muy bien, entonces, les digo, muchos de estos temas probablemente van a ser planteados con mucho más detalle y de manera mucho más inteligente por todos ustedes. Entonces, si no hay alguna otra duda, Y me gustaría que Alejandra, si estás por aquí, este, Hola. fueras. Muchas gracias, Alejandra. Si quieres, vamos probando tu presentación en lo que yo hago un par de comentarios.